corrida de toros es la puesta en escena de la presencia del hombre en el mundo. La muerte y la vida se citan misteriosamente para producir belleza. Comienza El Minotauro, espacio de cultura taurina. Todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los jueves a las 8:30 de la noche por frecuencia U 940 AM, emisora cultural de la Universidad de Medellín. El Minotauro, un programa para mitad hombres y mitad toros. Conduce Juan Guillermo Palacio. Hoy presentamos El Paraíso según Jerónimo Pimentel. Jerónimo Pimentel Gómez es el página 652 del tomo 4 de la Enciclopedia del Cosío, el gran tratado literario de la tauromaquia. Merecer una columna, 7 renglones adicionales y 2 fotografías de parte de don José María de Cosío es como si Dios responsabilizara a un apóstol para escribir sobre la vida de uno en la Biblia. Que Cosío escriba que Jerónimo Pimentel tuvo un lisonjero éxito en la Plaza de las Ventas como novillero en el 49, o que mejoró su cartel en 1953, toreando 18 corridas con éxitos en Madrid el 5 y el 12 de abril, es trascender, librar la existencia a los 22 años. Eso sí es doctorarse. Lisonjero, Real Academia de la Lengua Española, que gusta y deleita. El mismo José María reporta antes del punto final que en 1958 Pimentel toreaba en Colombia, año en el que comenzó a cogobernar el Frente Nacional. Don Jerónimo Pimentel se quedó en este país porque sabía que había llegado al paraíso, el mismo nombre que le puso a su ganadería décadas después. Aquí formó una familia, una dehesa, una reputación de hombre honesto y de ser humano sensible a las penurias de los demás. Si, como dijo Belmonte, se torea como se es, entonces se embiste como te crían. Si eso es verdad, los toros del paraíso embisten como se comporta el ganadero, con temple, bondad, casta y bravura, con uno u otro querido y bonachón. El Minotauro le da la bienvenida a la persona que más sabe de toros en Colombia, sin contar, por supuesto, el que abrió varias veces la puerta grande de las ventas. Este señor, don Jerónimo, la abrió una vez y eso ya le impone charreteras de general. Maestro Jerónimo Pimentel, buenas noches. Es usted el Minotauro en esta ocasión. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Maestro, en este ciclo que hemos denominado La Vieja Guardia, hemos mencionado historias de toreros que vinieron a América y se quedaron. Chiquito de Begoña, Valentín Ritoré, Rubio de Sevilla. Me resulta apasionante conocer cómo fue la vida de ustedes en España y cómo terminan decidiendo vivir en este país. Mira, yo vine a América apoderando a Manolo Cadena Torres de Quito, de Ecuador. Era de Ecuador. Vinimos una cuadrilla que era Vitoriano Posada, Cayetano Ordóñez, Bernardino Landete como rejoneador, Bartolomé Jiménez Torres y Enrique Vera. Venimos a Quito, dábamos una serie de corridas todos los domingos y luego de ahí me vine yo a Cali y organicé una feria en el mes de julio del 58. Una feria con base en Enrique Vera, porque aquí había triunfado mucho la película El Último Cuplé, donde era protagonista con Sarita Montiel Enrique Vera. Pero luego Enrique Vera iba a hacer El Niño y una Mujer, no lo dejaron venir y tuvimos problemas, pero en fin, la feria se dio en julio, 3 corridas de toros, y ya me quedé en Cali ayudando a la empresa de Cali, y luego como se quedaron los dominguines con Cali, que fueron los creadores prácticamente de la feria de Cali, y se quedaron también con Bogotá, del 58 ya hasta el 62, ellos tuvieron la plaza de Cali, la dejaron cuando mejor estaba, y por eso me quedé en Bogotá por el clima. El clima yo lo veo mejor del mundo, es Bogotá, hace un poco frío por las noches, pero por el día se puede pasear y con corbata tranquilamente sin problema. A usted le tocó presenciar la Guerra Civil Española entre los 6 y los 9 años. ¿Qué recuerdo tiene de ese momento? A mí me tocó la Guerra Civil española muy pequeño, de 7 años. Yo tuve la desgracia de separarme de mi familia en un enfrentamiento que hubo con los republicanos y los nacionales
en un pueblo, San Martín de Valdeiglesias. Aquí nos metimos en una casa refugiados, mi familia, mi madre, mis hermanos y todo. Y un campesino hizo un hueco por la casa atrás, como esas casas son de adobe, lo hizo con un hacha. Entonces, el primero que salió fue el que hizo el hueco, salió corriendo, y el segundo yo detrás del campesino, y ahí cuando me di cuenta ya estaba separado de mi familia durante 3 años. Durante la Guerra Civil usted tuvo una experiencia sorprendente. Estuvo a punto de ser parte de los niños que la República envió a Rusia para protegerlos. Sí, claro, yo me perdí y me recogieron en un pueblecito que llegué, claro, yo llegué solo corriendo detrás de la gente y me recogieron. Yo estaba en la expedición de los niños perdidos para Rusia. Entonces yo tenía 7 años, entonces yo tenía una tía en Madrid y se me ocurrió decirlo, que yo tenía una tía en Madrid, que se llama tal y tal. Y entonces la primera vez que salí en el periódico fue esa, con los 7 años, en la hoja del lunes, mi tía tenía una vecina que sí leía la hoja del lunes y ahí salía mi historia, niño perdido, se llama Jerónimo Pimentel, tiene una tía en Madrid que se llama Sebastiana Gómez. Entonces la vecina dijo, este debe ser sobrino tuyo, porque y ahí me recogieron y me perdí la ida a Rusia. Maestro, la única referencia, además de que es el lugar de nacimiento suyo, Cenicientos, su pueblo natal, la única referencia que tengo es que allí echan el toro grande, hace parte de lo que los taurinos denominan el Valle del Terror. Eso le dicen, todo el Valle del Tietar, que empieza precisamente en San Martín de Valdeiglesias, se va a Arenal de San Pedro, todo ese valle le llaman el Valle del Terror porque se lidiaba el toro más grande del mundo, como se lidia, ¿no? Pero en mi pueblo apareció un periodista de televisión y le puso el Valle del Honor, peor, más grande los echan. Más difícil. Vi publicaciones en internet que lo homenajean a usted y a Mariano Jiménez como los máximos valores de la torería de Cenicientos. Me pareció como una especie de culto, como si usted fuera un torero de culto para los de su pueblo. Sí, Mariano Jiménez sí, me parece que tiene, no sé, la madre de Cenicientos. Yo nací en Cenicientos. Sí. O sea, yo sí soy auténtico corucho, que llaman, a los de Cenicientos nos llaman corucho, por una competencia que tenemos con cada uno de los vídeos. Sí. Ellos nos llaman a nosotros coruchos por un pajarito que le llaman corucho. Entonces, como ahí cazaban mucho corucho, ahí le pusieron corucho a los de mi pueblo. Y los de mi pueblo en venganza le pusieron soplones, porque había una fábrica de bombillas. Así quedamos empatados. Y vi que organizaron una exposición con objetos taurinos en homenaje a este torero Mariano y suyo. Me llamó la atención eso, maestro. ¿Usted se dio cuenta? Sí, creo que sí. Lo vio mi hijo. Mi hijo pasó este año por Cenicientos para conocer a la familia. Mi hijo ya había estado en Cenicientos y vio una exposición que había en la alcaldía, sí. Había cosas mías y cosas de Mariano Jiménez. Usted fue el primer torero español que tomó la alternativa en Francia, en Burdeos, concretamente. Tomé en Burdeos, me la dio Aparicio, Julio Aparicio, y de testigo Antonio Ordóñez. Y tuve problemas porque el sindicato del espectáculo y me querían hacer tomar la alternativa otra vez. Yo toré en Ávila con Martoré y con Parrita, Agustín Parra Parrita. Los querían hacer tomar la alternativa a ellos otra vez porque decían que habían toreado con un novillero, que mi alternativa en Francia, que no valía. Y ahora todos la toman en Francia, ¿me entiendes? Claro. Pero tuve pelea grande con el sindicato del espectáculo de España. Ahí estaban, en los ruedos ahí salía todo. Y hice valer la alternativa, porque la alternativa no dice que hay que tomarla en España. La alternativa es muy concreta, ¿no? Son 2 toreros de alternativa en una plaza de primera, una plaza, no plaza portátil, no plaza de primera, con padrino y testigos. Así que la hice valer y de eso no se acuerda nadie, eso fue en Burdeos. ¿Y por qué tomó la decisión de tomarla en Francia y no en España?
Porque yo tenía mucho cartel en Francia. Yo tenía mucho cartel en Francia. Yo había toreado en Das y una novillada con el Litri y Aparicio y corté 4 orejas y 2 rabos. Y al año siguiente me llevaron a la feria de Das, ya de matador de toros, y corté otras 4 orejas y 2 rabos. Yo tenía mucho cartel en Francia. Yo toreé mucho en Francia. En Das, Viceversán, Bayona, Arles, Dime. Yo tenía mucho cartel en Francia. Usted salió en hombros de la Plaza de Toros de las Ventas, fue en el 53, salió en hombros de las Ventas. Sí, señor, 53. Salí antes en la alternativa, no la alternativa, el debut en Madrid fue Rafael Ortega, fue conmigo, una novillada de Arran, y entonces ahí salimos en hombros los dos, la primera vez que yo salí en hombros, pero fue en novillada. Con Rafael Ortega fue el debut de Rafael Ortega, y la mía ya era la tercera novillada que toreaba en Madrid. Y luego en el 53 fue una corrida de toros, porque fue muy discutida, esa corrida de toros fue muy discutida, y porque ahí salió Antonio Bienvenida, no toreaba, lo tenían medio marginado, y salió con el cuento de que los toreros, Julio, Aparicio, todos están toreando con los toros despuntados. Entonces, yo fui muy indiscreto con él un día en el sindicato. Yo en ese momento era presidente, había dimitido Antonio Bienvenida de Montepío de toreros, y yo había quedado como la vicepresidenta del presidente, y yo le dije una indiscreción que me arrepiento toda mi vida. Dije, hombre, ¿cómo denuncia usted esto, don Antonio, si su padre fue el que inventó esto? Y luego me he arrepentido toda mi vida de decir esa frase. Entonces fue la primera corrida, fue en el 53, el domingo de Resurrección, la primera corrida se daba en Madrid, ya con ese ambiente, las puntas, esto no son puntas, son puntas, y ahí una corrida de Lizardo Sánchez, que estaba saliendo muy gorda, pero no vestía, y la gente ya por fin, por aburrimiento, me echó un toro para atrás, y me echaron un toro de angoso que salió bueno, y le corté la oreja y ahí salió, ¿no? Ahí fue. ¿Le trajo consecuencias haberle dicho eso de que su padre había inventado aquello? ¿Le trajo consecuencias haber dicho eso? Pues sí, me trajo consecuencias por los amigos de los Bienvenidas y todas esas cosas. Me trajo consecuencias y no debía haberlo dicho. ¿Entiendes? Maestro, hay un cuadro, una pintura en Toledo, en España, que lo pinta usted y a los toreros de la época, varias figuras. Sí. Entiendo que son Ordóñez, Dominguín y otros. ¿Cómo fue ese periodo de la tauromaquia? ¿Con quiénes compartió? Sí, es que en el 50 había unos novilleros, 50-51, había unos novilleros todos, fue la edad de oro de la novillada, yo creo, que estaban todos, de Ordóñez, Aparicio, el Litri, yo, todos, había una serie de Chávez Flores, una serie de novilleros, todos muy buenos, todos extraordinarios. Unos subieron y otros no. Así que luego en el 53 yo repetí el domingo siguiente el domingo de resurrección y también hubiera cortado las orejas a los dos toros porque les pinché, di vuelta al ruedo en los dos toros, pero los pinché, hubiera cortado 4 orejas. La referencia de Cosío habla de una carrera con un buen inicio y aparentemente pues una especie como de declive o no poder mantener ese nivel, y eso se manifiesta en la reducción progresiva de festejos y triunfos. Pues no, porque yo en ese momento tenía un apoderado que era un hombre bueno, ¿ves? Y yo fui muy fiel siempre a él. A mí después de salir en hombros con Rafael Ortega, la novedad eso fue, a mí me llegaron a hablar el camarada, en ese momento era el dueño del toreo, y yo sí que quise seguir con el hombre que había empezado conmigo, entonces, a mí no me dejaban, por fuera no me dejaban, que toré en Madrid, claro, yo toraba en Madrid y llegó un momento que ya me olían en Madrid, ¿me entiendes? Claro. En Madrid me conocía más que a nadie, porque a torear en Madrid ya cansas, ¿ves? Ya te aburre y ya cansas y te queman, ¿no? ¿Quién era su apoderado?
Sí, no, un apoderado como un pobre hombre. No quiero decir. Entonces, Luego de matador de toros me apoderó otro, un buen taurino que era Cristóbal Becerra, que ya había apoderado a Marcelo Aranda, todo el mundo era otra cosa, ¿no? Entonces fue una cornada que recibió en Sevilla. Le voy a contar la historia que me sé, que usted andaba de guía turístico, no sé si del actor Gary Cooper, y de un momento le anunciaron que vía sustitución iba a torear. No, eso es una anécdota que es lo que es tener un mal apoderado, ¿no? Yo había quedado con la máxima atracción en Madrid, primera y segunda. Lo mismo se decía al siguiente porque había triunfado perfectamente. En la segunda no maté, pero pude haber cortado las 4 orejas a los 4 toros. Yo en la Feria de Sevilla no estaba anunciado. En la Feria de Sevilla no estaba anunciado. Fui a ver la feria y viendo ya la penúltima corrida, Antonio Ordóñez, yo, tranquilamente, y le veo que le pega una cornada a un toro de Guardiola a Antonio Ordóñez, le pega una cornada, y yo me bajé en los toros, me fui a la feria, ahí me presentaba a Bing Crosby, el artista cantante, era muy bueno, una figura de Estados Unidos, y fui con él a las casetas, me retraté con él, me filmó mi foto, y a las 2 de la madrugada yo llegué al Hotel Colón, había tomado como unos jerez, entonces no tomaba yo whisky, tomaba un jerecitos que te dan y me encontré en la habitación el vestido toreal en una mesa ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Me habían estado buscando por toda la feria porque yo sustituí a Antonio Ordóñez en la corrida de Miura en Sevilla, figúrate. Nada la más. corrida de Miura de feria. Entonces, la corrida de Miura te asusta mucho el nombre, te asusta mucho las cosas. Claro, tiene una leyenda jodida, pero para la corrida de Miura tú tienes que estar puesto en el cartel, pensarla, sufrirla, hasta que haces el paseo, pero de buenas a primeras, a las 2 de la mañana, medio, con unos tragos, te dicen que tienes que torear la sustitución de Antonio Ordóñez en la corrida de Miura. No estuve mal en la corrida de Miura, no estuve mal, estuve bien, maté los 2 toros, pero no era eso lo que querían de mí, ¿no? Querían de mí, y claro, toreé con Córdoba, Jesús Córdoba y Calerito, los 2 están muertos. Pero no recibió cornada en esa corrida, ¿no? No, en esa corrida no. Yo, la corrida que recibí fue en Palma de Mallorca, fue en agosto, yo iba muy lanzado, había salido de Madrid triunfante, iba muy lanzado y en el mes de agosto me pegó una cornada muy fuerte, una cornada que me salvó la vida a Aparicio, Julia Aparicio, que le había pegado un puntazo aparentemente en Palma el domingo anterior, y le cosieron, no, es un puntazo, y cuando llegó a Madrid casi tenía la pierna encangrenada, ¿no? Le abrieron y le formaron una polcata a los médicos de Palma, Mallorca, de todo, ¿no? Le hicieron, y claro, y cuando entré yo herido, me partió la safena, y cuando entré en la enfermería, esa gente tenía de todo, me pusieron pentotal inmediatamente, pero claro, me operaron muy mal, porque en vez de recortarme pues no me cortaron me tardó mucho en curar, y estuve un año medio cojo, eso me mató, ¿no? Incluso yo a los dormidos creo que le decía a los médicos, estos médicos son los hijos de Satanás, esto no sabe. Entonces, y llegué a San Antonio de Toreros a los 2 días y ahí ya me operaron, y ahí estoy. ¿Eso fue en qué año, don Jerónimo? En el año 53. En el año 53. Entonces usted viene a Colombia en el 57. En el 50 vinimos a 57, sí. Vinimos, lo que te digo yo, vinimos a Quito, a Ecuador. Y en el 58 yo ayudaba mucho a Manolo Cadenas Torres, que era un toro, ¿me entiendes? Ahí había otro toro que era el Pando,
el Pando se llevó a 2 toreros, que era Cayetano Ordóñez y Bartolomé Jiménez Torres. Yo entonces me llevé a Enrique Vera, me llevé al reformador Bernardino Lendete y Veterano Posada, y dábamos corridas todos los domingos en la Plaza Arenas, que era una especie de gallera, con todos los criollos del páramo, de Pedregal Tambo, y ahí con eso creamos la Plaza Monumental de Quito, ¿no? Dando conferencias y cosas de esas, todos los inviernos. Y ya en el 58, ya te digo, vine a Cali, se había inaugurado la Plaza de Cali, se había inaugurado sin terminar. Entonces yo en el mes de julio del 58 di una feria, organizamos una feria con Mario Carrión, con Bernardino Landete, rejonador, y ya te digo, y toda la figura era Enrique Vera, porque había la película Último Cumpleaños había pegado en Colombia extraordinariamente, y esa película la hizo Enrique Vera como galán de... Y claro, la propaganda todo le hicimos en pro del Último Cumpleaños, ¿entiendes? Hasta el punto que la propaganda era pegando una revolera y un pensamiento y salía el Último Cumpleaños salía con una mantilla. ¿Y fue la gente de la corrida? No, es que no vino. Ah. La noche antes no vino, Enrique Vera. No. Maestro, ¿valió la pena la decisión de quedarse en Colombia? Pues hombre, sí, valió la pena. ¿Sabes por qué? Valió la pena porque yo hice muchos amigos. En Cali hice unos amigos extraordinarios. Después de esa, hice unos... Incluso me quedé ayudando a la Junta de la Plaza, a todo eso, ¿no? Entonces, valió la pena por lo siguiente, ya te digo, me hice muy amigo del doctor González Piedrahita, de Abraham Domínguez y don Pepe Estela. Ellos tenían 3 ganaderías. Todavía Abraham no había comprado a Félix Rodríguez la ganadería, pero era muy amigo mío, Abraham. Entonces, le tentaba a González Piedrahita, a raíz de eso yo le tentaba a González Piedrahita, y ahí me llevé a Aranguito a tentar conmigo. Y todas las tentaderos que hacían con Aranguito, y Aranguito se hizo un gran tentador, porque ser toro de plaza es distinto a ser un tentador bueno, ¿no? Y entonces le tentábamos a Piedadita. Y luego cuando compró la ganadería Abraham, yo iba con él, estaba solo, entonces no estaba casado, estaba divorciado. Y don Pepe Estela, yo fui mi amigo don Pepe Estela, y de Alvarito, de toda la familia. Alvarito Estela me acompañaba a Corinto cuando iba allí, porque claro, era una época difícil, una época de violencia, y luego ya cuando se hizo ¿cómo se llama? Bueno, entonces le acompañaba mucho. Él tenía dos de estos de panela en Corinto, y yo lo acompañaba a ver toda esa vaina, y siempre buenos amigos míos me ayudaron mucho. Me ayudó mucho don Pepe, me ayudó mucho el doctor González. El doctor González no hacía un tentadero si no estaba yo. Eso te lo puede constatar Aranguito, ¿entiendes? Ahí entonces en Corinto era muy difícil, entonces se habían acogido a la amnistía que dio Alberto Lleras cuando entró, le dio una amnistía y le dio amnistía, y entonces todo Corinto habían bajado del monte todos los guerrilleros, ahí estaban todos. Yo soy muy amigo de algunos. Entonces, habían matado ya el mayoral a don Pepe Timoleón, y entonces ahí estaban. Yo conocía incluso los que mataron a Timoleón. Yo le acompañaba a Alvarito por la mañana, llevaban la nómina todos los sábados, le llevaban la nómina. Aquello estaba muy violento, ¿me entiendes? Pero luego ya estos se salieron y se fueron al monte. Así que toda esa historia conocí yo con Álvaro
Alvarito, y con Alvarito Estela, con Abraham Domínguez y con el doctor González Piedrahita. Es Jerónimo Pimentel, una de las piedras angulares de la fiesta de los toros en Colombia. Es el Pedro de la Iglesia Católica, enviado por el Dios Toro a reconstruir nuestra fiesta y nuestro toro bravo. Maestro Jerónimo, ¿le parece si nos acepta otra invitación la otra semana para que sigamos hablando de toros? Pues hombre, sí, tranquilamente, no tengo ningún problema, ¿me entiendes? Además ahora, como trajimos la ganadería esta del Paraíso con Joselito y Enrique Martínez Arrán. Ellos habían estado en Ecuador queriendo buscar unos socios, porque la idea de ellos es tener en América un toro que embistiera, que pudiera embestir, ¿no? Porque hasta este momento, pues los toros no tenían esa calidad, ¿entiendes? Había un poco de calidad en algunos, pero otros no. Y la idea de ellos era eso, al que nos tiene que inventar, prestárselo. Igual lo que yo hice, ¿me entiendes? Claro. ¿Entiendes? Así que eso pasó, pero ya todo está cumplido. Yo ya tengo muchos años y ya me voy a retirar un poco. Yo quiero quedarme con 20 vaquitas nada más para sacarse mentalitos, pero para mi nieto y para mí, ¿entiendes? Estoy vendiendo la mitad de la ganadería, la estoy vendiendo para el Perú, ¿me entiendes? Me gusta mucho criarlos, me gusta mucho tirarlos para la plaza, hasta llevarlos, y de ahí para adelante ya no me gusta. Maestro, entonces el próximo domingo tenemos una cita para seguir hablando con usted aquí en el Minotauro. Muchas gracias. Le agradezco muchas gracias profundamente. Me dé la oportunidad, hombre, de salir y hablar un poquito. Hasta el próximo domingo entonces, maestro. Cuando quieras, no hay problema. Registro sonoro de Juan David Úsuga, producción de campo de Viviana Mesa, coordinación de Milena Álvarez y producción ejecutiva de Jaime Tobón. El Minotauro es un programa para mitad hombres y mitad toros. La corrida de toros es la puesta en escena de la presencia del hombre en el mundo. La muerte y la vida se citan misteriosamente para producir belleza. Comienza El Minotauro, espacio de cultura taurina. Todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los jueves a las 8:30 de la noche por frecuencia U 940 AM, emisora cultural de la Universidad de Medellín. El Minotauro, un programa para mitad hombres y mitad toros. Conduce Juan Guillermo Palacio.